Bienvenidos queridos amigos y hermanos del canal Pablo Feramonti, de los que van a ver esta presentación por diferido, y bienvenidos también a los hermanos que están presentes. Hoy tenemos un tema muy interesante, quizás un tema bastante conocido por muchas personas si están en una iglesia o asisten a una congregación, que es con respecto a lo que es la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, vamos a tener una perspectiva un poco diferente, ya que lo vamos a leer no solamente de Mateo, sino también de Lucas. Y esto es algo que quizás no se tiene muy en cuenta al momento de analizar esta oración, pero lo vamos a ver ahora en este momento. Nosotros ya hemos estado viendo últimamente otras temáticas y de repente ahora vamos a hablar del Padre Nuestro, así que las otras temáticas seguirán más adelante. Muy bien, entonces vamos comenzando primeramente con el siguiente versículo que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 6. Yo tengo mi Biblia, lo voy a leer aquí, ustedes me acompañan desde sus casas, o si lo tienen ahí desde el celular, al tablet, les damos las gracias por estar presentes en esta presentación. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 6. Aquí Jesús les enseña a orar a los discípulos, pero le habla algo más importante. Pero específicamente vamos a introducirnos con este versículo, que es Mateo capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver. Muy bien. Dice así: pues tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en privado. Entonces, tu Padre que está en privado te recompensará. Tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a entender de que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Y es algo muy obvio, ¿no es cierto? Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, Jesús quería transmitir algo más, desde como lo vemos nosotros, aparte de la oración, aparte de enseñarle a comunicarse con Dios. Porque ellos estaban acostumbrados a orar de una manera muy diferente. O sea, ellos se referían a Dios más que como un padre, como un señor. Y no digo que no lo sea. Sin embargo, Él les quería enseñar algo más importante que a nosotros nos va a encantar y nos va a gustar el momento de poder analizarlo. Pero esta oración, queridos amigos, hermanos, se ha malentendido el enfoque central de ella. A pesar de que han pasado casi 2000 años, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que se quedaron en el tintero. Y ese tipo de cosas vamos a profundizar en esta presentación. Y por eso vamos a avanzar. Muy bien. Como había dicho, en esta ocasión develaremos juntos los misterios ocultos de la oración tan famosa del Padre Nuestro. Y al final de este sermón, o esta presentación, es mi deseo que podamos conocer un poco más de ese maravilloso Dios que dio a conocer Jesús. ¿Bien? Muy bien, vamos a leer primeramente dos pasajes. El primero se encuentra en Mateo, el Evangelio de Mateo, y lo vamos a leer de aquí. Ese está en Mateo, capítulo, es de la oración cuando Jesús les enseña a orar. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Hay algo de destacar que el público de Mateo o los lectores de Mateo era una audiencia judía que creyeron en el Mesías, que creyeron en Jesús. Y cuando él escribía, transmitía algunos recursos de forma lingüística de esa cultura, de esa religión. Por eso, lo que no se tiene muchas veces en cuenta son los contextos, el contexto cultural, el contexto histórico y también el lingüístico, entre otras cosas, y también la religión. Muy bien. El segundo pasaje que vamos a leer después es de Lucas. ¿Por qué este evangelio es muy importante? Porque este evangelio fue dirigido directamente para los gentiles, o sea, los no judíos. ¿Bien?
Vamos a leerlo, voy a leerlo de aquí de la pantalla y ustedes lo leen de su Biblia. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Cuando oren, háganlo de la siguiente manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga muy pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento o el pan de cada día que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, pues tuyo es el reino, el poder, la gloria por siempre. Amén. Muy bien, este es el modelo de la oración del Padre Nuestro. Este modelo es el que enseñó Jesús. Tradicionalmente se lo utilizó como un rezo que fue hecho de una manera tradicional en la Iglesia Católica, que en realidad en el tema del repetimiento no es algo malo, sin embargo, pierde sentido de las palabras que dicen este pasaje. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que cada una de las frases del Padre Nuestro nos quiere enseñar algo a nosotros, a mí primeramente y de luego a ustedes, con respecto a quién es este Padre, quién es este Creador, este Dios, y quién somos nosotros para Él. Muy bien, les dije que íbamos a leer primero Mateo y ahora vamos a leer Lucas. Lucas 11, versículos 2 al 4. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Hay algo interesante de que se omitieron las últimas frases, como por ejemplo, protégenos del maligno o líbranos del maligno, y la frase final que es, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. El hecho de que sea omitido no quiere decir de que no sea importante, pero vamos a ver algo más interesante con respecto a esto al analizarlo. Vamos a desmenuzarlo juntos. ¿Bien? Vamos a comenzar con lo primero. Padre nuestro. Seguramente le viene la palabra cuando decimos Padre nuestro, le viene algo como que no es algo de exclusividad, sino que es algo de que solamente está en la persona, sino que ese Padre está en otras personas, por más que no lo demuestren de la manera correcta. ¿Bien? El decir Jesús, Padre nuestro, no solo Padre mío, destaca inclusión. O sea que no es un Padre solo de algunos, sino de todos. Vamos a leer Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Acá nos damos cuenta que el apóstol Pablo, cuando le enseñó a esta primera iglesia, que si nosotros nos vamos a Apocalipsis nos daremos cuenta que es la primera iglesia gentil, que en realidad estaba mezclada en realidad con judíos creyentes. Era una mezcla entre dos culturas, la judía y la gentil, pero que tenía algo en común: Jesús, el Mesías, el que dio a conocer al Padre. Entonces aquí nos damos cuenta de que
esta iglesia, esta comunidad de creyentes. Pablo le estaba hablando a esa audiencia para que ellos no perdieran de vista el foco de quién era el Padre de Jesús y quién era para nosotros este Padre de Jesús. No solamente el Padre de Jesús, no solamente el Padre de los apóstoles, sino el Padre de todos. Un Padre, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y en todos. Esto nos dice algo muy interesante, de que Dios no hace excepción de personas. También lo dijo más adelante uno de los apóstoles. Entonces, ahí vemos algo más profundo, porque este Padre, este Dios, quiere escucharte, quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo. Y quiere una relación, no un simple pedir, 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 sino que también quiere conversar, quiere escucharte. No digo que está mal pedir, sino que digo que necesitamos aprovechar esta relación que tenemos con nuestro Padre, o con nuestro papito, como algunos les decimos. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, de que Jesús está enseñando acerca de este Padre, un Padre que es inclusivo. ¿Bien? Entonces cuando nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta de que es más profundo. Y nos daremos cuenta al avanzar en cada frase que es mucho más profundo de lo que estamos acostumbrados. La siguiente frase: santificado sea tu nombre. Ser santo no significa, hermanos, excluirse. En el canal tenemos un tema que grabamos junto con el hermano Juan Ramón, del canal Cristo Blog, con respecto a esto, qué es santo y qué es sagrado. La diferencia entre estas dos cosas es muy simple. El hecho de que sea santo quiere decir que tiene un carácter diferente, que no se contamina su carácter o su esencia, su personalidad con la maldad, con la destrucción, con todo lo malo, sino lo bueno. Siempre hay bondad, siempre hay bienestar hacia la persona con la cual se relaciona este ser, en el caso de Dios. Pero sagrado es algo que no se puede tocar, no se puede romper, no se puede acercar. Eso es otra cosa. Y lo sagrado, lamentablemente, es un invento humano. No tiene nada que ver Dios con lo sagrado. Porque Dios, si realmente Dios fuera sagrado, entonces Jesús no se podría haber juntado con prostitutas, con borrachos, con cobradores de impuestos. Si Él es el enviado de Dios, ¿por qué hizo eso? Ahí nos demostró que a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, era el enviado del Padre, Él se relacionó con podemos decirle, de una manera no tan cruda, la escoria de la humanidad de esa época. Aunque es fuerte, pero no es tan crudo como otras cosas que he escuchado que los mismos fariseos decían sobre los cobradores de impuestos, las prostitutas y los pecadores. A Jesús le tenía la fama de que era comilón y bebedor, porque él se juntaba con ese tipo de personas, se sentaba a la mesa. Pero Jesús se sentía muy bien al lado de esas personas. Él iba a esas personas y les hablaba del Evangelio, y les hablaba del reino, y les hacía entender lo valioso que eran para su Padre. Por eso Jesús no es sagrado. Por eso Dios no es sagrado, sino es santo. Eso quiere decir que Dios no se esconde o se aparta del pecador. Al contrario, lo busca a través de su amor incondicional. Muy bien, la palabra nombre, la palabra griega para nombre es doxa y quiere decir dar a conocer una reputación, dar testimonio de alguien o revelar el buen nombre o unas buenas características de alguien. En otras palabras, reputación, honor, testimonio, está relacionado con algo muy importante. En la mentalidad hebrea, el nombre
representaba algo muy importante, ya que definiría la personalidad de esa persona. En otras palabras, el carácter. Y el carácter de Dios es amor, según lo que nos dice 1 Juan 4:8. Por eso Dios es triplemente santo, por su amor por sus hijos, y debería ser el deseo de cada hijo suyo, de que Dios pueda demostrarle su amor a cada una de sus criaturas y sus hijos. Y que el deseo de cada creyente sea que sea exaltado ese carácter, el carácter de Cristo, el carácter del Padre, en ellos y que el mundo pueda conocer. Que Jesús vino del Padre y que el Padre ama a todos. Muy bien, ahí nos damos cuenta algo más profundo de cada una de las frases. Cuando vamos avanzando, veremos la siguiente frase. Venga tu reino. Desde la perspectiva que tengo ahora, que es muy diferente a lo que fue hace 3 o 4 años, yo ya no espero que venga un reino. Yo ya no espero que el reino tiene que aparecer en algún lugar o tiene que venir o tiene que trasladarnos del Señor a otro lugar, sino que trato, en la menor cantidad posible, de que ese reino pueda darse a conocer en mí, o pueda yo autoexaminarme y encontrar ese reino. ¿Y por qué les digo eso? Porque lamentablemente en la religión, en las tradiciones, nos han dicho que el hacer introspección, el buscar en nosotros, dentro de nosotros, es algo malo, es algo satánico, es algo del demonio. Pero no, queridos hermanos, cuando nosotros nos conocemos de realmente quiénes somos y buscamos en nuestro interior, reflexionando, encontraremos el reino. Hay una canción que me gusta del cantante Jesús Adán Romero que se llama Hay un mundo en mi interior, pero cuando él comienza, lo va a cantar en una presentación en vivo, él dice que nosotros olvidamos que existe un mundo en nuestro interior en el cual debemos de cuidar. Pero cuando nosotros descuidamos ese mundo interior, nos hacemos daño. Sin darnos cuenta, la vida nos hace olvidar de lo que tenemos dentro. Pero cuando nosotros prestamos atención a esa voz que clama en nuestro interior, nos conectamos con este mundo. Y cuando nos conectamos con este mundo, nos escucharemos hablándonos y podremos conectarnos con el todo y ser uno con el Padre. Bueno, un poco la parafraseé, pero es muy profundo lo que dijo en esa ocasión. Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que lo cuidemos. Esa otra frase que él dijo. ¿Por qué hay que cuidar ese mundo interior? Porque es nuestra esencia, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Es lo que somos. Es la bondad que hay en la humanidad. A pesar que hay maldad, a pesar que hay egoísmo, a pesar que hay soberbia, a pesar que hay orgullo, hay algo bueno dentro de cada uno de nosotros. Y eso es la esencia de Dios. Entonces, hemos estado muy adoctrinados con la idea de que el reino de Dios vendrá en un futuro y que no se puede acceder antes o hay ciertas condiciones para entrar o alcanzar ese reino. Sin embargo, esto es definitivamente no entender los contextos en la Biblia y también son malas interpretaciones con respecto a los dichos de Jesús, ya que Jesús era judío y tenía recursos lingüísticos integrados en su cultura y dialecto al momento de enseñar. Muy bien. Ya que Jesús era judío, él utilizaba recursos como modismos, dialectos, la retórica, la hipérbole o la exageración y también la ironía.
Como Jesús era judío, tenía recursos lingüísticos integrados, como le dije, como le estaba diciendo, hay unas declaraciones bastante claras que corresponden al reino, dichas por Jesús. Solo les pediré que lean o leamos juntos 3 ejemplos que existen en los evangelios. Le voy a pedir a Alejandro si quiere colaborar leyendo Mateo 4:17. ¿Está por ahí, Alejandro? A ver si me escucha. Mateo 4:17. Para que lo busque, Paulito. Muy bien. Gracias, Alejandro. Estamos aquí con hermanos estudiando juntos este tema. Capítulo 4, versículo 17. Sí, muy bien. Solo el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Entonces acá nos damos cuenta, gracias Alejandro, nos damos cuenta que Jesús está hablando de arrepentimiento. Creo que, no digo que me he cansado, pero he tratado de dar a entender el significado de la palabra arrepentimiento. Y creo que muchos de mis amigos también que son comunicadores en YouTube y lo que son las redes sociales, hemos hablado de que el arrepentimiento es la palabra metanoia, que viene de 2 palabras juntas, que es meta de mente y noia nuevo o cambio, cambiar la mentalidad. Cuando tú cambias la mentalidad, dejas de entrar más información, dejas de entrar más conocimiento y amplías tu visión de la realidad. Entonces, dice llanamente, Jesús dijo, cambien de mente, porque el reino de Dios está aquí. A pesar de que yo acabo de decirte que el reino no va a venir, eso puede llegar a entender a alguien que lo escuchó fuera de contexto, las declaraciones que di, pero en realidad tiene que venir a otro lugar primero, antes de que nosotros lleguemos a comprender lo que Jesús vino a revelar. Muy bien, vamos a leer entonces ahora Lucas 17:21. Lucas 17:21. Hermana Mirta, si lo tiene por ahí, quisiera leerlo. Si no, lo leo de aquí, no hay problema. Lucas 17. Ok. Muy bien, gracias, hermanita. 17. Lucas 17:21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien, muchas gracias. Hay algo que quiero destacar y sería una corrección de ese texto. Cuando nosotros analizamos el texto, si lo vemos en su palabra griega, la palabra entre en realidad tiene que decir dentro. No sé si me van a entender porque voy a decirlo en griego, pero la palabra en realidad tiene que decir entoi. Y entoi o entros es griego, ¿no? Por eso se escucha raro. Quiere decir dentro. Si lo leemos en inglés, es into, dentro. Entonces, cuando Jesús dijo esta declaración, este dicho de Jesús, quiso decir, no vendrá, o sea, no estará aquí o estará allá en aquel lugar, porque el reino de Dios está dentro de ustedes o de vosotros. Entonces, ¿por qué razón es que se cambió la palabra dentro por entre? Bueno, alguno puede decir, bueno, es así porque los traductores quizás no entendieron muy bien lo que decía el griego, pues no lo podían traducir. Otro puede pensar, no, lo que pasa es que ahí está hablando Jesús de sí mismo. Perfecto. Entiendo que Jesús hable de sí mismo como el reino porque también lo creo. Pero sin embargo,
le estaba hablando a una audiencia judía que estaba esperando el reino que venga a la tierra, como muchos hoy esperan y siguen esperando que el reino venga solamente, pero no buscan en su interior. ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo que el Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, es nuestro cuerpo? Si somos templos, entonces quiere decir que dentro de nosotros habita el Dios viviente. Entonces Jesús quiso enseñar a esa audiencia religiosa farisaica de que dejen de buscar afuera, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Solamente que no han conectado, solamente que no han llegado a comprenderlo de esa manera. Y ahora a propósito es, si tú estás diciendo, Pablo, va a decir, alguno va a decir, que el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces Jesús no va a venir. Mire, no estoy diciendo que Jesús no va a venir, porque ya vino. No me malinterpreten, ya vino a nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo llega a un creyente o a una persona, hace morada en él. Y Jesús le dijo que el Padre enviará su Espíritu y habitaremos o haremos morada en él. Entonces, cada uno de nosotros, queridos amigos y hermanos, somos templos vivientes, templos de Dios. Pero van a decir, sí, los que obedecen. No, todos, tanto desobedientes, no desobedientes, tanto homosexuales, lesbianas, todos entran en todos, es inclusivo, no hay, hasta los ateos, los agnósticos, todos. La persona agnóstica o la persona atea no es que no tenga Dios en él, no tenga esa esencia de Dios, sino que no lo siente. El creer en Dios se lo cree en el corazón, se lo cree en la mente, se lo siente en el ser. Pero cuando uno no cree, es porque ya ha dejado de sentirlo. No quiere decir que no esté, sino que ha dejado de percibir en sí mismo a ese Dios, a ese papá, que trata de obrar, trata de actuar en él. Una declaración más que dijo Jesús se encuentra en Juan 14, del 1 al 3. A mí me enseñaron de que ese versículo hablaba de la segunda venida. Sin embargo, obviamente desde mi perspectiva, hoy lo veo con ojos nuevos y es algo más profundo. Muy bien. Dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que no voy a preparar lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. Y donde yo estoy, ustedes también. A ver, simple vista, en el español, tanto en esta traducción como en la Reina Valera 60, se puede entender de que dice que va a preparar lugar. Pero en realidad, la palabra lugar es habitación. En realidad lo que Jesús quiso decir es que el Padre tiene muchas habitaciones, muchos lugares donde vivir. Pero si nos quedamos solamente con Juan 14, 1 al 3 y no leemos el contexto, que ahora no es el tema, pero se los recomiendo que lo lean completo y van a darse cuenta que la idea es otra de lo que quiere transmitir Jesús. Es de que el Padre junto al Hijo vendrían a vivir a su corazón. Por esa razón es que no van a quedar huérfanos, porque vendré otra vez, sí, vendré a su corazón, vendré a su mente, vendré a su ser. Entonces el reino de Dios está afuera, va a venir, ya vino o está dentro. Bueno, el reino de Dios ya vino, está en nosotros. Ahora que nosotros nos demos cuenta, es diferente. Otras personas que no lo crean o no lo vean así, también es diferente. Digamos que están dormidos.
a una banda cristiana que me gusta también, que se llama Un Corazón, en una canción que se llama Fiesta, que habla de una parábola moderna con respecto a la gran fiesta de la boda del Cordero, que dice, se escucha el sonido de las campanas, corazones vuelven a despertar. Entonces, cuando dice esa frase, así se entiende como que esos corazones están dormidos. Esos corazones están dormidos a la presencia del Espíritu. Están dormidos y necesitan despertar. Por esa razón es que viene alguien a despertarlo. Viene una influencia a despertarlo. Y esa influencia es el Espíritu. Es el Espíritu del Dios vivificante, el Espíritu del Dios viviente, que los trae nuevamente a la vida, o la doblemente vida. Y eso ocurre no solamente ahora, de forma espiritual o de sentido espiritual, sino también lo será al final de la historia de este desastre que le llamamos pecado. Pero la buena noticia es que podemos vivir el reino o estar con Jesús hoy. No esperar a que venga, sino dejar que Él venga primero a tu corazón y a mi corazón. Es la idea, es la meta. A veces nos sale la carne, como se podría decir, y la fregamos, o nos enojamos y mandamos a volar a medio mundo, pero no te sientas mal, porque está en ti también lo que es el pecado. Nosotros tenemos realmente dentro de nuestro ser una lucha constante con nuestros deseos y pasiones y con el Espíritu, que es la esencia de Dios que vive en cada uno de nosotros. Por esa razón Jesús también enseñó que solamente hay un Padre y que es bueno. Y todo lo bueno, o toda buena dádiva, y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es un Padre maravilloso. Es un Padre tan maravilloso que está en tus procesos. Está en cada una de estas dificultades, tus dificultades. Y está en cada una de mis dificultades. Y por si fuera poco, nos tiene bastante paciencia. El hecho de que te ame a ti y me ame a mí, date cuenta cuánta paciencia nos tiene. Date cuenta cuánto amor tiene. Un amor incondicional, un amor que no se acaba porque te portaste mal o porque, no sé, no guardaste cierto mandamiento, no fuiste a la iglesia. No, su amor no termina. El Salmo 136 a mí me gusta porque habla de que su misericordia es para siempre. A pesar de que hay cosas oscuras dentro, entre medio, por la cosmovisión hebrea y demás, sigue repitiendo lo mismo. Su misericordia es para siempre. Y la palabra para siempre es algo que no se acaba. Bien, es bastante profundo este análisis, pero espero que sea útil. Muy bien, ahora pasamos a hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios para con sus hijos la expresan claramente estos versículos. Voy a pedirles nuevamente ayuda. Quiero que me colabore. Ale, ¿me puedes leer Mateo 5, 39 al 43? ¿Cinco cuánto? 5, 39 al 43. Capítulo 5, 39 al 43. Sí, Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que le obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. y hasta el 43. 43. Dos versículos más, perdón. Dos versículos más. Bueno,
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan. Y el siguiente, para que seas hijos, esa es la idea que quiero que leas. Y os persiguen, Para para que, que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. muy bien, muchas gracias. Disculpa la confusión. Ahí cuando texteé se me pasaron algunos versículos. Muy bien, ahí hermanos, nos damos cuenta de que este Padre le da de comer tanto los buenos como los malos. Le da lluvia o le bendice a los justos como a los injustos. Entonces, al decir eso Jesús en el Sermón de la Montaña, a mucha gente le voló la cabeza. O sea, estaban acostumbrados a tener un Dios en su mente, en su convicción, de que Él le hacía solamente el bien a los obedientes, a los que seguían la Torá, y a los que eran judíos. Para ellos, el no ser judío era maldición. El no ser de una élite era mal. Porque ellos pensaban que solamente la bendición venía por medio de Israel. Pero estaban totalmente equivocados. Jesús mismo lo hizo entender muchas veces. Entonces ahí nos damos cuenta de que vamos más allá del texto y encontramos otras joyas. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús quería enseñarles a toda costa de que ellos tenían que entender quién era este Padre. Voy a leer el siguiente versículo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso ya lo había dicho, pero lo voy a volver a leer. Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni cambio de variación. La voluntad de Dios es bendecir. La voluntad de Dios es hacer el bien. La voluntad de Dios es dar a conocer quién es Él y quién es su carácter. ¿Quién dio a conocer su carácter? La voluntad de Dios también es que todos se arrepientan. ¿Y qué? Y acepten la verdad. Acepten a Jesús. Filipenses 2:9-11 nos dice que al final todos aceptarán a Jesús y estarán con Dios para siempre. Entonces, 1 Juan 1:5 nos dice, Dios, este es el mensaje que hemos recibido de Jesús. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces acá nos damos cuenta que este Padre, que este amoroso Dios, es totalmente diferente a la perspectiva que tenían los antiguos. Es totalmente diferente a la perspectiva que tenían los propios judíos. Y acá venimos a la parte más crucial de este tema. Danos nuestro pan cotidiano. Esta parte de la oración no solo nos presenta a Dios como proveedor, que a simple vista nos muestra eso, del alimento y del sustento diario, sino que nos lleva a algo más profundo, y es el pan de vida. El pan de vida que nos satisface el alma. Jesús enseñó sobre eso en los siguientes versículos. Vamos a leer juntos, ahora yo lo voy a leer. Juan capítulo 6, versículos 29 al 40. Y nos daremos cuenta la diferencia del maná que va a citar aquí Jesús, que en realidad lo van a citar los fariseos, no Jesús. Del maná en el desierto y el pan que trae el Padre. Juan capítulo 6, versículos 29 al 40. Jesús le respondió, la única obra que Dios quiere es que hagan lo siguiente, que crean en quien Él ha enviado. Los judíos le respondieron, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa.
Algunos líderes que estaban ahí, seguramente fariseos, también seguramente le preguntaron, ¿qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo da vida al mundo. Entendamos que es una metáfora, Jesús está hablando de forma metafórica. Y ahí en ese momento como que se despertó un poco el corazón dormido de estas personas y dicen, Señor, danos de ese pan todos los días para no tener hambre. Jesús le respondió, porque no habían entendido la metáfora, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios, acá hay otro aspecto más de la voluntad de Dios, es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Aquí nos damos cuenta de que Jesús enseñó de que el pan era Él. Ese pan que debemos pedirle cada día a nuestro Padre, a nuestro Papá, que nos dé de comer, que nos enseñe, que nos nutra el alma, que nos nutra el corazón. Ese pan es Jesús, el pan de vida, que da vida, no solamente a los creyentes, no solamente a los judíos, sino al mundo. Y el mundo son todos. El pan de vida es Jesús. Deberíamos orar de la siguiente manera, esta parte. Danos hoy el poder conocer a Jesús para poder conocerte a ti. De esa manera podemos nutrir nuestro espíritu y nuestra alma y poder darnos cuenta que eres bueno y bueno siempre. Esta es una frase de mi persona. Espero que sea útil también. Muy bien. Vamos a la siguiente, que se encuentra la siguiente frase del Padre Nuestro, que es perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Me parece que ya hemos hablado mucho sobre el tema del perdón aquí en el canal, pero quiero decir algo muy importante y es algo cortito. El perdón, que significa dejar ir o liberar a alguien, te hace bien a ti, te beneficia a ti, no al agresor, no al ofensor, sino a ti. Un poco voy a leer acá. Muy bien. El perdón es algo que es divino, pero cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, tenemos ese perdón para otro o para otros. El perdón es un acto de liberación. El perdón es dejar ir, dejar libre a un prisionero que no nos dimos cuenta que éramos nosotros. El no perdonar es beber veneno. Estoy leyendo frases anónimas. El no perdonar es beber veneno pensando y creyendo que el otro se va a morir. En otras palabras, el no perdonar produce resquemor, produce resentimiento y produce odio. Ahora bien, ¿estamos obligados a perdonar? No, es un acto voluntario y tiene su proceso.
Pero si tú quieres vivir tranquilo, quieres tener paz en el corazón y quieres tener tu conciencia tranquila, lo importante es que puedas perdonar. Eso no significa que te vas a reconciliar con el que abusó de ti, con el que te mató a un familiar. No, el perdón es solamente liberarte de esta situación y no recordar con dolor el evento o la crisis. Pero no estás obligado a reconciliarte con esa persona, con estas personas, sin que ellos demuestren un cambio. Lamentablemente, dentro de la religión, del cristianismo en general, se enseña que tú tienes que perdonar siempre y también tienes que reconciliarte con la persona. No, eso es falso. Si tú te reconcilias con un abusador que no ha cambiado, que no ha ido a terapia, que no se ha tratado psicológicamente, va a seguir abusando de ti. Lo mejor que puedes hacer es separarte. Depende del caso, obviamente, ¿no? Pero lo más sano es separarte. Porque ¿de qué sentido tiene seguir estando con alguien que ya no te ama y solamente se aprovecha de ti? Por esa razón, Jesús nos enseña que el perdón es algo que viene de nuestro Padre, que es algo que debemos hacer, pero que no estamos obligados a hacerlo el tiempo que a alguien se le dé la gana que queramos perdonar, sino que es un acto voluntario. Un acto voluntario que Dios, en su sabiduría y en su amor, nos guiará a hacerlo. Y llegamos a la parte más central de la cual en la oración de Mateo es la siguiente: líbranos del maligno. Pero antes nos dice lo siguiente: no nos dejes caer, no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. En el Evangelio de Lucas, la palabra líbranos del maligno no está, solamente está en Mateo, porque Mateo tenía un contexto de Hasatán muy diferente a Lucas, que era griego y que era un gentil. Para el Evangelio de Lucas, el maligno no era importante meterlo en esta oración. ¿Y por qué? Muchos dirán por el hecho de que su convicción era que no había un enemigo como tal, que en realidad el enemigo está en nosotros cuando nosotros no sabemos tratar con alguien, otras cosas. En realidad, Dios no tienta a nadie, hermanos. Dios no nos mete en la tentación. Por eso, esta oración, como termina, debería ser mejor traducida. Una de las traducciones correctas para la frase no nos permitas caer en tentación es: no permitas que seamos probados o puestos a prueba. No permitas que seamos puestos a prueba. Muy bien. Entonces acá nos damos cuenta de que cuando nosotros analizamos esta oración, las fases finales, nos daremos cuenta que quizás hay unos pocos malas traducciones que nos hacen ver otra perspectiva. Pero en realidad el maligno, que no digo que no exista, que no digo que no esté, pero lamentablemente como seres humanos, nosotros como humanidad, le hemos echado la culpa a un chivo expiatorio para no reconocer nuestras malas acciones, nuestras actitudes, nuestros crímenes y nuestras decisiones que traen dolor y sufrimiento a la misma humanidad. Queremos echarle la culpa, primero, en el Antiguo Testamento, a Dios. Y luego, ahora, luego del Nuevo Testamento y en lo que es el cristianismo, a Satanás. Satanás tiene la culpa de todo. Satanás tiene la culpa de que si yo soy asesino, maté a mi mujer. Si yo le pegué a mi mujer, Satanás me hizo que le pegue. O sea, vamos a pensar un poquito. Si tú estás enojado y tienes un ataque de ira, que es algo que puede suceder cuando no estás bien emocionalmente, y le golpeas a un ser querido, no puedes decir que fue Satanás que te agarró la mano y le pegó.
porque tampoco sos un títere de Satanás. Tampoco somos títeres. Gracias a Jesús, el poder del enemigo fue limitado para manipularnos como si fuéramos títeres, como lo veo desde hoy así. Pero sí entiendo de que hay espíritus malignos que hacen daño de otras maneras. Y el mayor engaño y el mayor fraude que tenemos hoy en día es la creación de una religión. Estoy hablando de los principios, de cómo comenzó esto. La razón por la cual se creó una religión, que fue la religión católica, fue para imponer su credo a raja la tabla y de manera violenta. Las cruzadas no eran algo del reino, que se peleaban por territorios, por el reino de Dios, entre comillas. Entonces no me vengan a decir que tiene que ver con el reino, porque Jesús es antiguerra y Dios también. No tiene nada que ver con las guerras. Según la cosmovisión de ellos, creían que estaban haciendo bien. Y otra cosa más. Debemos empezar a reconocer nuestros errores y dejar de echarle la culpa a otro. Ya sea un cordero, ya sea una serpiente. Si tú has obrado mal, reconoce, cambia la mentalidad y eso. Pero Satanás no tiene el poder que tenía antes. Me refiero al poder de manipularte. Siempre y cuando no tenga un propósito. Yo digo que Satanás puede, este enemigo puede hacerlo, pero más que nada hoy la humanidad se ha comprobado a través de la psicología que muchas que se creían antes como posesiones demoníacas son enfermedades mentales. Son enfermedades que pueden tener ciertas personas que no están bien de su psique y demás. Ahora bien, el mayor engaño del enemigo es pintar a Dios como si fuera él. En eso, el tipo se lleva todo el crédito. Pero ahora, decirte que él es el originador de todas las desgracias que están sucediendo, no. Porque lamentablemente la maldad aumentó tanto en el ser humano que entre ellos se están matando, que entre ellos están haciéndose daño. Y eso es lo que le encanta a Satanás, ver el sufrimiento y dolor. Aunque no lo causa él, pero está ahí como coach, que por ahí, sin darnos cuenta, cuando tenemos un mal pensamiento, tenemos una idea así de algo masivo para matar gente. No estoy hablando en mi caso, estoy hablando metafóricamente, o dando un ejemplo de exageración. Seguramente hay una influencia, está ahí, pero no tenemos que darle tanta importancia. Mientras no le demos tanta importancia, limitamos su poder. Jesús es más poderoso, tiene más poder y más influencia que Satanás. Cuando decimos líbranos de no el maligno, debemos librarnos de nuestros propios deseos. Santiago 1, 13 y 14, voy a leerlo, nos dice algo interesante sobre lo maligno y ser tentados y demás. Santiago 1, Santiago 1, 13 y 14. Dice de la siguiente manera. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran a cometer atrocidades. Esta es una traducción más actual, ¿no? Entonces, cuando nosotros oremos a nuestro papito, cuando hablemos con él, le dejamos que él entre y que estos deseos se vayan, que estos deseos malos, de nuestras inmundicias, se podría decir, se vayan y que repose la luz, que repose el amor, que repose la paz, que repose una vibración alta, ¿qué quiere decir vibración alta? Que podamos vibrar en el espíritu, que podamos vivir confiados en nuestro papito Dios, que no nos abandona, ni tampoco nos abandonará nunca. Muy bien, ahora, para concluir,
quiero que vayamos a Hechos 17. 17. A ver. Voy a comenzar con una pregunta antes de leer este último verso para terminar. No se me vayan a dormir. Estamos acostumbrados ahí a escuchar al predicador y nos terminamos durmiendo. Te pasa más de una vez. Un chiste para romper el hielo. Muy bien. Bueno, la pregunta antes de leer esto es: ¿quién es o qué es el Padre de todos? Muy bien. Hechos 17, versículos 22 al 27. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocerlo es a quien yo les anuncio. Y yo también, en este caso. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que ese Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres y las manos y de manos humanas. Las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad de ser servido. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface toda necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones busquen a Dios y quizás acercándose a tientas le encontrarían, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Quiero que te quedes con la última frase y que vayas meditándolo mientras lo voy diciendo. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este papito, este Dios tan desconocido para muchos, es el Dios inconocible, es la fuente creadora de bondad y amor incondicional. Ese Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia, ni tampoco con el pecado. Aunque se hizo responsable del pecado, no es un Dios que intima con el mal, sino que es un Dios de amor incondicional. A ese Dios es el que les anuncio, que les comparto, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Nosotros somos hijos del todo, y cuando estamos en frecuencia con Él, estamos unidos a Él, somos uno con el todo. Y ese es el Dios que muchos desconocen y que las religiones no nos permiten conocer. No es el Dios de Moisés, no es el Dios de Abraham, no es el Dios de Elías, sino es tu Dios y mi Dios. Es el Dios que reveló Jesús y que dijo: el Padre los ama. El Padre no juzga a nadie, porque el Padre
es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, es mi deseo que cada uno de nosotros, de los que estamos viendo esta presentación por diferido, de los que estamos aquí ahora en directo, podamos contemplar a nuestra imaginación a este maravilloso todo, a este Dios inconocible que nos dio vida y que somos uno con Él cuando conectamos a través de un relacionamiento personal, y al mirar ante nosotros nos encontraremos con Él. Cuando miremos a nuestro prójimo, cuando miremos la naturaleza, cuando contemplemos todo lo creado, allí lo encontraremos, porque Él es que da vida a todos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hasta aquí esta presentación, espero que sea útil. Vamos a orar. Gracias, papito. Gracias, querido Dios, fuente de amor incondicional, porque te hiciste visible, te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Te pudimos conocer, te pudimos ver, y hoy te experimentamos a través de la fe. Gracias por enseñarnos muchísimo a través de Jesús y de darnos cuenta de que esta oración es un llamado a tener una relación más personal contigo y a conectar contigo de una manera que no lo hemos hecho antes. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y los que van a ver por diferido esta presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengan una linda tarde, queridos amigos y hermanos del canal que van a ver esta presentación, y nos veremos en una próxima ocasión. Les mando un saludo grande y bendiciones. Chao, chao.